los seres humanos parpadeamos de media unas 15 veces por minuto. Cada vez que parpadeamos, cerramos los ojos, aunque sea por un momento. Y lógicamente, con los ojos cerrados, no podemos ver. ¿O sí? En teoría deberíamos sentir 15 veces por minuto como todo se detiene por un momento, como todo, aunque sea por un instante, por una décima de segundo, lo que dura un parpadeo, se vuelve negro. Y podréis comprobarlo, parpadead voluntariamente y veréis efectivamente como por un segundo veis negro. En la práctica, sin embargo, cuando parpadeamos de forma involuntaria, esto no sucede. Sentimos como si viésemos de forma ininterrumpida, como si nuestra visión no se detuviese en ningún momento. Nuestro cerebro, un auténtico mago, nos engaña, nos hace creer que aun teniendo los ojos cerrados, aunque sea por una décima de segundo, podemos seguir viendo, algo físicamente imposible y por lo tanto una mera ilusión. Ahora bien, ¿es esta la única ilusión capaz de generar el cerebro? ¿O puede que nuestro cerebro también nos esté engañando de otras formas? Por ejemplo, el ser humano siente que es libre. Yo he levantado esta mano, pero podría haber levantado perfectamente esta otra. Quien elige, quien toma las decisiones soy yo. Pero esto, ¿el libre albedrío es cierto o puede que sea otra ilusión, como el parpadeo? Y en caso de ser el libre albedrío una ilusión, de no existir, ¿tendrían sentido la ética, el pecado o el delito? En el vídeo de hoy vamos a relacionar la novela Moby Dick con el derecho, así que vamos allá. En la primera parte de este vídeo vamos a hablar de la novela Moby Dick, de Herman Melville. En la novela se nos cuentan, entre otras cosas, las siguientes. En el pasado, Moby Dick le arrancó la pierna al capitán Ahab y en el presente, el capitán Ahab, como venganza, quiere matar a Moby Dick. Y de hecho, al final la termina matando, aunque le sale caro. Ya decía Confucio que antes de embarcarte en un viaje de venganza, cava 2 tumbas. En fin, sea como fuere, creo que esto da pie a una interesante reflexión. En primer lugar, y como punto de partida, supongamos que Moby Dick es simplemente una ballena, y nada más. Chris, I'm not teaching you anything. We're just building a crib. No, I know you're not consciously teaching me anything. I'm just trying to siphon off some of your calm, centered wisdom through metaphors. Metaphors? I hate metaphors. That's why my favorite book is Moby Dick. No frou-frou symbolism, just a good, simple tale about a man who hates an animal. Does the white whale actually symbolize the unknowability and meaninglessness of human existence? No, that's just a fish. Pero bueno, hecha esta digresión y suponiendo que Moby Dick es una ballena, cabrían 2 opciones. Primera opción, Moby Dick atacó al capitán Ahab voluntariamente, con mala fe, maliciosamente, y por lo tanto tendría sentido querer castigarla. Hay unos fragmentos de la novela que parecen apoyar este punto de vista, como por ejemplo el siguiente. Y no era tanto su insólito tamaño, ni su sorprendente color, ni tampoco su deformada mandíbula inferior lo que revestía a la ballena de terror natural, cuando esa inteligente malignidad sin ejemplo que según los informes detallados había evidenciado una vez y otra en sus ataques. La segunda opción es que Moby Dick no atacó al capitán Ahab voluntariamente, con mala fe, maliciosamente, sino simplemente por instinto animal. Le hizo eso pues porque es un animal y no sabe hacer otra cosa. Y hay otros fragmentos de la novela que parecen apoyar este otro punto de vista. «Venganza contra un animal estúpido», gritó Starbuck, que le golpeó simplemente por su instinto más ciego. «Locura. Irritarse contra una cosa estúpida, capitán Ahab. Parece algo blasfemo». Demos por correcta, hipotéticamente, esta segunda opción. Moby Dick atacó al capitán Ahab no de forma voluntaria y maliciosa, porque pudiendo elegir entre atacarle y no atacarle, decidiera atacarle, sino simplemente por instinto animal. Por lo tanto, si suponemos que Moby Dick, en tanto animal que es, carece de libre albedrío, el querer castigarla es algo absurdo. Y repetimos, si no hay libre albedrío, castigar es algo absurdo. Pero bueno, cerremos la carpeta de las ballenas y abramos la carpeta de los humanos. ¿Puede ser que los humanos no tengamos libre albedrío? Y en caso de no tener los seres humanos libre albedrío, ¿tendría sentido castigar a los delincuentes? Porque aquí acabamos de decir, en relación con las ballenas, que cuando no hay libre albedrío no tiene sentido castigar. Todas estas preguntas le interesan al derecho, así que vamos a ver qué dice al respecto el derecho. En la segunda parte de este vídeo vamos a conectar todo lo anterior con el derecho, y para ello vamos a tratar de contestar a 2 preguntas. En primer lugar, ¿los seres humanos tenemos libre albedrío? Y en segundo lugar, en caso de no tener los seres humanos libre albedrío,
¿Tendría sentido castigar a los delincuentes? Esta última pregunta, precisamente por sus connotaciones prácticas, es la que más le interesa al derecho y por lo tanto también a nosotros. En primer lugar, ¿los seres humanos tenemos libre albedrío? Bueno, al respecto hay dos posturas opuestas. Tenemos por un lado al indeterminismo y por otro lado al determinismo. Es cierto que hay posturas intermedias, como por ejemplo el compatibilismo, pero en este vídeo simplemente nos vamos a centrar en analizar de una forma muy breve el indeterminismo y el determinismo, para ver qué son. Por un lado tenemos a los indeterministas, que aceptan la existencia del libre albedrío. ¿Qué defienden? Pues defienden básicamente que las personas somos libres para elegir si actuamos de una forma o si actuamos de otra forma. ¿Por qué? Porque estas elecciones no están condicionadas por ninguna causa previa, de ahí el nombre indeterminismo. Por lo tanto, según esta concepción, nosotros somos los dueños de nuestras conductas. Podemos elegir actuar como nos dé la real gana. Yo puedo hacer lo que quiera. Metafóricamente podría decirse que para los indeterministas, yo soy quien escribe mis decisiones y luego yo soy quien lee en voz alta mis decisiones. Yo creo mis decisiones y yo las ejecuto después. Solo intervengo yo, nadie más. Yo con libertad. Yo me lo guiso, yo me lo como. Vamos a poner un ejemplo utilizando el juego de los Sims. Pongámonos en la piel del Sim chico. Está con una amiga y, como vemos, tiene que elegir qué decirle. Y de entre todas estas opciones que aparecen en pantalla, múltiples y variadas, termina escogiendo de escribir una nueva idea. El Sim piensa que su elección ha sido libre. El indeterminismo le daría la razón. Es verdad, Sim, eres libre. De entre todas las opciones, tú voluntariamente podrías haber elegido cualquiera y sin embargo has escogido esta y ha sido una decisión única y exclusivamente tuya. Y por otro lado, el otro polo opuesto, tenemos al determinismo, que niega la existencia del libre albedrío. ¿Y qué defiende el determinismo? Pues el determinismo defiende, muy a grandes rasgos, que los seres humanos no somos libres para elegir actuar de una forma o de otra forma. ¿Por qué? Porque nuestras elecciones están condicionadas por causas previas que nosotros ni conocemos ni controlamos. ¿Qué causas? Pues por ejemplo mi sistema nervioso, mi estructura cerebral, mi genética, mis experiencias previas, la educación que yo he recibido, etc. Por lo tanto, nosotros no somos los dueños de nuestras decisiones, no podemos elegir actuar como nos dé la real gana, no es algo que dependa única y exclusivamente de nuestra voluntad. Podría decirse que todas estas causas, sin que nosotros nos demos cuenta, nos fuerzan a actuar de una forma o de otra. En realidad, quienes eligen son ellas. Metafóricamente, y siguiendo con el ejemplo anterior, podría decirse que para los deterministas, mis condicionantes, mis causas, son quienes escriben las decisiones, luego me pasan el papelito y yo soy quien las lee en voz alta. Podría decirse que ellos crean mis decisiones y yo las ejecuto. Ellos lo guisan y yo me lo como. Ponemos otro ejemplo, de nuevo utilizando el juego de los Sims. Volvemos a ponernos en la piel del Sim chico. Como antes, está con una amiga y tiene que elegir qué decirle. Y también como antes, de entre las múltiples opciones que se le plantean, al final elige describirle una nueva idea. El Sim piensa que su elección ha sido libre. Pero recordemos que los Sims es solo un juego de ordenador. Y lo que el Sim hace o deja de hacer no es ni más ni menos que lo que yo le ordeno. Y en este caso, yo le he ordenado que le describiese a su amiga una nueva idea. El determinismo, por tanto, no le daría la razón. Sim, piensas que eres libre, porque piensas que has elegido tú. Pero en realidad no eres libre, porque no has elegido tú, sino que ha elegido a alguien que tienes detrás y que ni ves ni controlas. Álvaro, que está jugando al ordenador. Te crees libre porque no conoces a aquel que controla tu libertad, o sea, yo. Por lo tanto, de la misma forma que la elección del Sim está condicionada y determinada por causas que el Sim ni conoce ni controla, yo, que estoy jugando al ordenador, las decisiones de los seres humanos también están condicionadas y controladas por causas que nosotros ni conocemos ni controlamos. Las que comentaba antes: cerebro, genética, sistema nervioso, experiencias previas, etc. Y esto realmente es contraintuitivo. Las personas sentimos que somos libres. Deterministas, ¿me estáis diciendo que si yo ahora, en medio de este vídeo, decido que en realidad lo que quiero hacer es ver una película y dejo esto a medias, quien ha elegido no soy yo? Sam Harris, un determinista, en su libro Free Will, contesta este tipo de cuestiones de la siguiente forma.
Observa tus pensamientos, observa cómo surgen sin que tú les des permiso. Si te fijas, te darás cuenta de que desconoces qué es lo próximo que vas a pensar, tanto como desconoces qué es lo próximo que yo voy a escribir. ¿Cómo podemos decir que somos libres si todo lo que elegimos deriva de pensamientos que no controlamos? No podemos. No porque yo considere que sea más o menos cierta, sino porque conecta con la segunda pregunta que vamos a abordar en este vídeo. Vamos a detenernos un poco más en el estudio del determinismo. El determinismo ha sido defendido por pensadores como Spinoza, el barón de Holbach, la Métrie o Laplace. También, y acercándonos un poco más al presente, hemos escuchado argumentos deterministas en películas o series como las siguientes: en Matrix, en Destino Oculto, en Devs o también en Dark. Ahora bien, dejemos de lado a pensadores y a productores de Hollywood. El determinismo es defendido por algún científico, no con base en pajas mentales, como se suele decir, sino con base en estudios, con base en datos, con base en experimentos. Pues la respuesta es que sí. Las siguientes frases han sido pronunciadas por científicos del más alto nivel. La idea de una voluntad libre es una ilusión. Franz Gukettis, biólogo. La sensación de ser libre en la formación de la voluntad y en la decisión de la acción es una ilusión, aunque una ilusión necesaria para nuestras complejas actuaciones. Gerhard Roth, neurofisiólogo. Las conexiones nerviosas nos determinan. Deberíamos dejar de hablar de libertad. Wolf Singer, neurocientífico. Y todos los anteriores científicos dicen lo que dicen, que el libre albedrío no existe a la vista de los resultados que han arrojado determinados experimentos. Según ellos, estos experimentos han demostrado que el libre albedrío no existe. ¿Pero de qué experimentos estoy hablando? Pues básicamente de los realizados por Benjamin Libet, Michael Gazzaniga, Patrick Haggard o Dylan Haynes. Para no hacer este vídeo absolutamente interminable, no voy a explicar cada uno de los experimentos de forma individualizada, sino que os voy a dejar información de los mismos en la descripción del vídeo. Por tanto, según muchos científicos y del más alto nivel, el libre albedrío parece que no existe. De todas formas, un matiz. Es cierto que a los anteriores experimentos se le han formulado buenas críticas que ponen en duda su fiabilidad y que también hay buenos argumentos deterministas. Pero para los propósitos de este vídeo vamos a ponernos en la hipótesis de que el libre albedrío no existiese. Vamos a imaginarnos que se demuestra efectivamente que el libre albedrío no existe. Y vamos con la segunda pregunta. En el caso de que los seres humanos no tuviésemos libre albedrío, ¿tendría sentido castigar a los delincuentes? Bueno, para que se entienda bien el problema, vamos a poner varios ejemplos, 3 en concreto. Imaginad, por ejemplo, que vosotros estáis en el borde de una piscina, viene otra persona por detrás, os empuja con la mala suerte de que caáis encima de un bañista y le lesionáis. ¿Tendría sentido que a vosotros, no al que os ha empujado, sino a vosotros, se os castigase por haber cometido un delito de lesiones? Pues obviamente no. ¿Por qué? Porque no controlabais vuestra acción. Y así lo ha entendido la jurisprudencia del Tribunal Supremo. En segundo lugar, imaginad que sois sonámbulos y en trance de sonambulismo le metéis un puñetazo a alguien, causándole lesiones. ¿Tendría sentido en este caso también que a vosotros os castigase por haber cometido un delito de lesiones? Pues no, tampoco. ¿Por qué? Porque de nuevo, vosotros no controlabais vuestra acción si estabais sonámbulos. Y así lo ha entendido también la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Y en tercer lugar, por ejemplo, imaginad que vosotros estáis sacando vino de una barrica, está el barril con su grifito, vosotros estáis sacando vino, viene un amigo por detrás y sin venir a cuento os coge fuerte de los genitales. Vosotros, como un acto reflejo, os giráis muy rápido, con la mala suerte también en este caso de que le golpeáis y vuestro amigo cae al suelo y termina muriendo. ¿Tendría sentido que se os castigase a vosotros por un delito de homicidio? Pues también en este caso la respuesta es que no, ha sido un acto reflejo, yo no controlaba mi acción. Y por cierto, yo no tengo tanta imaginación, este último supuesto no es inventado, sino que es real. Llegó al Tribunal Supremo en la sentencia de 23 de septiembre de 1983 y el Tribunal Supremo absolvió a esta persona, precisamente por esta razón que os comento, porque no controlaba su acción. De todos estos ejemplos podemos extraer una lección muy clara. Si no controlas tu acción, porque te empujan, porque estás sonámbulo o porque te tocan los huevos, nunca mejor dicho, aunque cometas un delito, no se te puede castigar. Si no hay control, no hay castigo. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí. Pues aquí viene el problema.
Si no hubiese libre albedrío, el ser humano no solamente no controlaría sus acciones en caso de que le empujen, en caso de estar sonámbulo o en caso de que le toque los huevos, sino que no controlaría ninguna de sus acciones, absolutamente ninguna, porque quien decide no soy yo. Entonces, aunque cometieses un delito, un asesinato, un homicidio, una violación, ¿no se te podría castigar? ¿Se irían de rositas los asesinos y los violadores? Recordad que hace menos de 30 segundos hemos dicho de forma clara, contundente y sencilla que si no hay control, no hay castigo, y lo veíamos como algo lógico. ¿Qué hacemos ahora? ¿Nos contradecimos y decimos que aunque no haya control, porque no existe el libre albedrío, sí que tiene que haber castigo? ¿Qué hacemos? Parece, por lo tanto, que la existencia del libre albedrío es un requisito fundamental para que el castigo tenga sentido. Pudiendo elegir voluntariamente entre delinquir y no delinquir, has elegido delinquir y por lo tanto te vamos a castigar. Lógica pura. Y esto es algo que ya, por ejemplo, la Corte Suprema de los Estados Unidos, pues ha demostrado que tiene meridianamente claro. Así, por ejemplo, en la sentencia de Estados Unidos contra Grayson de 1978 se dice textualmente lo siguiente: una visión determinista de la conducta humana es inconsistente con los preceptos subyacentes de nuestro sistema de justicia penal. La base universal y persistente de nuestro sistema legal, y particularmente del castigo, la sentencia y el encarcelamiento, es el creer que existe el libre albedrío y por lo tanto la capacidad y el deber del individuo normal para elegir entre el bien y el mal. De una forma más poética, el ilustre penalista Franz von Liszt del siglo XIX dijo que la retribución sobre base determinista no solamente es un pecado del corazón, sino también un extravío del entendimiento. Entonces, si tan importante es el libre albedrío para poder castigar, ¿qué sucedería si no existiese el libre albedrío? Y esta no es una hipótesis absurda que me he sacado yo de la manga. Durante años, científicos del más alto nivel, con base en datos, en experimentos y en estudios, están diciendo precisamente esto, que el libre albedrío no existe. Por lo tanto, si no existiera el libre albedrío, ¿qué hacemos con los delincuentes? Bueno, fundamentalmente existen tres posturas que vamos a ver a continuación. Para la primera postura, si no existiera el libre albedrío, entonces a los delincuentes les debería pasar nada. Según esta postura, los delincuentes no podrían ser castigados, deberían quedar en libertad. Y esta postura, a la que únicamente le interesa el punto de vista científico, se basa en el siguiente argumento. Dicen, si las personas no controlan sus acciones, entonces las personas no pueden ser castigadas. Si se demostrase que el libre albedrío no existe, entonces se demostraría que las personas no controlan ninguna de sus acciones y por lo tanto las personas no pueden ser castigadas en ningún caso. ¿Qué cara se os ha quedado? Pues la misma cara que se le queda a las otras dos posturas cuando escuchan a esta primera. Las otras dos posturas miran a esta primera postura con la cara desencajada. Pero vamos a ver, ¿te das cuenta de las consecuencias prácticas de lo que estás diciendo? Por un lado, desde un punto de vista individual, a ver cómo le explicas tú a los padres de un hijo asesinado que el asesino de su hijo debe quedar en libertad porque la neurociencia, suponiendo que estos padres han escuchado alguna vez en su vida la palabra neurociencia, ha dicho que el libre albedrío no existe. Y por otro lado, desde un punto de vista colectivo, si la gente viese que a un delinquiendo no les puede pasar nada, ¿no creéis que cientos o miles o decenas de miles de personas empezarían a hurtar y a robar y a estafar y a conducir ebrios, etcétera? Total, no les puede pasar nada. Las otras dos posturas se dan cuenta de que para abordar el problema de la delincuencia no solamente podemos tener en cuenta la ciencia, sino que también debemos tener en cuenta que vivimos en una sociedad que tiene que tener unas reglas para que la convivencia pueda garantizarse. Y las otras dos posturas también entienden que aunque no existiera el libre albedrío, a los delincuentes se les debería encerrar. Ahora bien, ¿por qué motivo? Pues aquí cada una dice una cosa. Veamos. La segunda postura sostiene que a los delincuentes, aunque no existiese el libre albedrío, se les tendría que encerrar, como castigo. El argumento de esta segunda postura, a la que solamente le interesa el derecho, es el siguiente. En primer lugar, parten de la premisa de que la neurociencia es una cosa y el derecho penal es otra. Puede que a la neurociencia le interese averiguar la verdad en torno al funcionamiento del cerebro y por tanto la conducta humana, pero al derecho penal lo único que le importa es regular la convivencia en una sociedad. Por lo tanto, aunque la neurociencia me dijera que el libre albedrío no existe, el derecho penal podría decir perfectamente que el libre albedrío sí existe, porque no le vincula lo que dice la neurociencia. Nos sentimos libres, ¿no? Pues ya está. Y por lo tanto, una vez supuesto que el libre albedrío sí que existe, el silogismo es claro. Tú eras libre para delinquir o no delinquir, has elegido delinquir, luego te vamos a encerrar como castigo porque te has portado mal.
Y en última instancia, la tercera postura lo que defiende es que, aun no existiendo el libre albedrío, a los delincuentes se les debería encerrar. Pero aquí viene el matiz, no como castigo, sino como medida de protección, porque han demostrado ser peligrosos. Esta postura trata de conciliar la neurociencia y el derecho. A la primera postura solamente le interesaba el punto de vista científico y a la segunda el derecho. Esta postura trata de unir a ambos. Y su argumento es el siguiente. Parten de una premisa contraria a la de la anterior postura. Dicen que la neurociencia y el derecho penal no son cuestiones tan distintas, sino que están muy relacionadas entre sí. Vamos a ver, la neurociencia tiene como objetivo estudiar el cerebro y la conducta humana, y el derecho penal juzga la conducta humana, por lo tanto, algo tendrán que ver entre sí. Por lo tanto, si la neurociencia dijese que el libre albedrío no existe, el derecho penal tendría que aceptar este punto de vista y decir que efectivamente el libre albedrío no existe. Sin embargo, aun suponiendo que el libre albedrío no existe, esta postura sostiene que si una persona delinque, esta persona debería ser encerrada. Es verdad, no como castigo, pero sí como una medida de protección para que esta persona peligrosa no vuelva a hacer daño a nadie más. Los que sostienen esta postura dicen que el ser humano ha sido capaz de luchar contra amenazas como los virus o las bacterias sin necesidad de atribuirles libre albedrío, y que con los delincuentes se podría hacer algo similar. Bueno, hasta aquí las tres posturas y hasta aquí, por lo tanto, el vídeo de hoy. El libre albedrío ha sido considerado históricamente como el pilar sobre el que se sostiene el derecho penal. Y precisamente por eso he decidido hacer mi primer vídeo sobre este tema. No empecemos la casa por el tejado, quería empezar por el principio, por las bases. Si os ha gustado el vídeo y no queréis perderos otros vídeos, podéis suscribiros a mi canal. Y si queréis recibir ventajas exclusivas, como que vuestro nombre aparezca en mis vídeos, recibir los guiones transcritos de mis vídeos o participar en videoconferencias mensuales, podéis apoyarme económicamente en Patreon. Hasta el siguiente vídeo.